¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Herrera. Soy director del plantel de Tlajomulco Varonil y el día de hoy me toca compartir con ustedes el tema de Formándonos en Casa que se titula ¿Cómo establecer canales adecuados para comunicar decisiones difíciles en familia? Les invito a que comencemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para comenzar es importante que recordemos que la comunicación es un proceso común del ser humano que inicia prácticamente desde su nacimiento. Es decir, el ser humano desde que nace tiene que comunicar. ¿Qué comunica en un principio? Comunica necesidades. Así surge la comunicación humana, partiendo de las necesidades. Cuando la persona requiere algo de otro, de los demás, del grupo, de la familia, de mamá, así comienza el ser humano a comunicarse. Es indispensable que tengamos presente que a pesar de que la comunicación es un proceso que entablamos desde el primer momento de nuestro nacimiento, no necesariamente es un proceso que tengamos ya ganado o siempre bien hecho, o bien que seamos excelentes comunicadores porque tenemos cuantos años tengamos de vida, de experiencia comunicando. Es decir, si yo tengo 42 años de vida y en esos 42 años de vida me he dedicado a comunicarme con los demás, eso no me hace un experto en comunicación. Finalmente, para establecer buenos canales de comunicación es indispensable tener en cuenta algunos elementos. ¿Qué elementos son importantes cuando queremos entablar una sana comunicación con los demás o de manera adecuada? Es indispensable que tengamos en cuenta tener claro el mensaje que queremos decir. Si no tengo claro el mensaje, difícilmente voy a entablar una buena comunicación con los demás. Debo tener claro qué quiero decir. Debo además tener muy claro cómo lo quiero decir. Y eso incluye mi comunicación no verbal, mi comunicación verbal, incluso si es necesario la práctica de aquello que quiero decir, particularmente si lo que voy a comunicar es una decisión difícil, porque las decisiones difíciles requieren haber establecido un canal de empatía básico. Este sería un elemento también importante, pensar en la empatía, es decir, si alguien me tuviera que comunicar algo difícil, ¿cómo me gustaría recibir esa comunicación? Si yo pienso en eso, cuando voy a comunicarle a otra persona alguna situación difícil de compartir, creo que también estoy estableciendo un canal adecuado de comunicación. Es importante que las cosas difíciles se comuniquen siempre de frente y que no intentemos comunicarlas por teléfono. Pongo un ejemplo muy básico. Hay algunos ejemplos de personas que para terminar una relación de noviazgo lo hacen por un mensaje de texto o por un teléfono. Creo que a nadie le gusta recibir comunicación importante en su vida o difícil de recibir en estas circunstancias. La comunicación debe ser de frente. Debo tener muy claro qué quiero comunicar y también tener muy claro cómo lo quiero comunicar. Ahora bien, cuando voy a establecer la comunicación de uno a uno es importante conservar siempre algunos de los elementos que se nos recomiendan para entrevista básica, es decir, tener siempre rapport con la otra persona, el cuidado de sus gestos y sus posturas, de tal modo que hagamos algún tipo de clic con la persona con la que vamos a estar. Pero si la comunicación que queremos entablar es no solo con una persona, sino con un grupo de personas, es más importante tener en cuenta el dominio del grupo y la empatía con ellos. En este sentido es importante, les decía hace un momento, tener bien presente que la empatía es un elemento básico de la comunicación con nuestra familia. Una empatía y un rapport que son indispensables cuando algo vamos a platicar.
A veces pensamos que los públicos externos son más importantes, es decir, si algo le voy a comunicar a mis compañeros de trabajo, pudiera parecer que es más importante que me prepare para comunicarlo. Si algo le voy a comunicar a mi jefe o a solicitar a mi jefe inmediato, a lo mejor me preparo un poco más que cuando voy a platicar con mi familia algún elemento que es importante platicar. En este sentido, quisiera recordar que la familia es el núcleo principal de nuestra vida. Nuestro trabajo eventualmente puede o va a cambiar en nuestra vida. Algunas amistades van a permanecer por un tiempo y tal vez las retomemos después de algún tiempo. No todas las personas son estables en nuestra vida, pero nuestra familia es un grupo estable al que tenemos que cuidar con mucho cariño y cobijar cuando tenemos también que comunicar. A veces algunos de nosotros pudiéramos pensar que la comunicación con nuestra familia está casi dada de por sí, es decir, les tengo que comunicar algo difícil, bueno, pues lo siento a todos y se los platico. O bien estoy yo ayudando en la cocina y casualmente se los platico y ya di por enterada a la familia de alguna situación difícil. No, la misma preparación que deberíamos tener para cuando vamos a comunicar alguna situación difícil en algún grupo importante de nuestra vida, es indispensable que la tengamos con nuestra familia. Yo no puedo estar lavando los trastes de espaldas a mi familia o unos viendo la televisión, alguien cocinando o cenando y yo decirles, familia, por cierto, ¿qué creen? Eh, Perdí mi empleo por esta situación de coronavirus. Vaya, esa decisión de comunicación no puede ser tomada así. Tengo que tomar con seriedad la comunicación, sobre todo cuando esta comunicación afecta de alguna manera directa a las personas de mi familia y cuando esa situación nos va a traer algunas consecuencias también a nivel familiar. De ahí indispensable que tengamos también espacios adecuados para comunicar. No me puedo no le puedo yo platicar a mi familia en el carro mientras voy manejando y poniendo atención al frente de lo que estoy haciendo. No les puedo platicar cosas importantes porque entonces ya no tengo las caritas de reacción de las personas en mi casa. Ya no dispongo de la mirada, del gesto, de la actitud corporal que las personas que me están escuchando tienen como para retroalimentar esa información que les estoy dando. De ahí que sea importante, decía hace un momento, es importante el mensaje, es importante cómo le voy a decir, es también muy importante el espacio y el momento en el que lo voy a comunicar. En la medida de lo posible es importante que si lo que voy a comunicar es una situación difícil, me haya dado el tiempo previo para preparar aquello que voy a comunicar con mi familia y tratar de prever los alcances de aquello que estoy comunicando. Hace un momento ponía el ejemplo de perdí mi trabajo. Ok, si perder mi trabajo y yo soy la fuente principal de ingresos en mi familia, si perder mi trabajo significa que vamos a cambiar en muchas cosas el estilo de vida, que se afecta la escuela de mis hijos, que se afecta algún proyecto de estudios, que se afectan muchos elementos que a lo mejor estábamos acostumbrados a vivir de alguna manera como familia y que ahora ya no podremos vivir de esa manera, es importante que yo prevea un escenario en el que mi familia puede tener diferentes reacciones a la comunicación que yo voy a tener. De ahí que sea indispensable de manera personal preparar el qué les voy a comunicar, el cómo lo voy a comunicar, dónde lo quiero y lo debo comunicar, que es el espacio más adecuado, y en la medida de lo posible, si la comunicación es primero platicada con la pareja para después platicarse con el resto de la familia, es importante que también se haga de esta manera. Porque en algún momento el primer aliado, el mejor aliado en nuestra casa es nuestra pareja. Y tiene que estar también enterado de las situaciones difíciles que se viven en la casa, a veces antes que los demás miembros de la familia, para que sea un apoyo importante. Es decir, es diferente cuando la comunicación de esta difícil decisión, de esta difícil situación que estamos viviendo, la platicamos primero con una persona que nos va a respaldar, porque significa que por lo menos ya lo pensamos junto con la otra persona, ya previmos algunos escenarios, ya más o menos previmos incluso algunas respuestas que podemos tener con comunicar determinada situación en la familia y entonces juntos podemos tomar mucho mejor las riendas
de la comunicación que se establece cuando aquello que estamos comunicando es difícil. Ahora bien, hay situaciones que son difíciles a nivel material, hay situaciones que son difíciles a nivel de pareja. Es diferente cuando aquello que vamos a comunicar es de tenor irremediable. Por ejemplo, comunicar la muerte de algún familiar a la familia es algo en lo que ordinariamente nosotros pues no nos damos tiempo de prever o de pensar. Cuando recibimos la noticia de la muerte de algún familiar cercano, pues casi nunca tenemos el tiempo de estar pensando en cómo lo vamos a comunicar con los demás. Y a veces lo hacemos de la manera menos adecuada posible. Hay que recordar, igual que en muchas otras situaciones, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de emergencia, de evacuación de algunos espacios, se nos pide que practiquemos de tal modo que cuando la situación suceda lo hubiéramos practicado tantas veces que nos sea más o menos fácil. Nunca será sencillo vivir algún terremoto, algún sismo, nunca será sencillo vivir la evacuación de algún edificio porque el desastre es real y se está dando, pero es un poco más sencillo llevar a cabo las cosas cuando las hemos venido practicando. Es decir, cuando de alguna manera las hemos tenido presentes y las venimos practicando, en el momento en el que en realidad tenemos que echar a andar esta maquinaria que hemos venido practicando, es mucho más fácil comunicarla. El caso de la muerte de un familiar, les decía, pues es una comunicación difícil que a veces hay que dar a la familia y que no necesariamente estamos siempre preparados para darlo. Pero si yo conscientemente recuerdo cuando estoy viviendo alguna de estas situaciones que tengo que buscar la mejor manera, entonces pensaré cómo es mejor decirlo, qué es lo que tengo que decir, cuál es el espacio, cuál es el momento adecuado, porque a lo mejor no siempre es el momento adecuado para platicarlo. Pongo un ejemplo, yo recibí la llamada de la muerte de algún familiar importante mientras vengo en el carro como copiloto y entonces necesito comunicarlo al que es el piloto, pero sé que le va a afectar. Necesito pedirle primero, para comunicarle adecuadamente, que se orille, que se acerque a un espacio donde se pueda estacionar porque tengo algo importante que decirle. A lo mejor eso ya de entrada lo va a poner en alguna cierta disposición, pero no es lo mismo que soltar una información importante, un comunicado importante, así de manera personal y rápida, como si nada, como si fuera algo que tiene que enterarse de sopetón, porque en algunos casos el momento en el que se lo digo es tan indispensable que puede causar algún problema. Recibir la noticia de la muerte de un familiar es un golpe muy duro, pero si no lo comunico en el momento adecuado, de la manera adecuada, aunque lo tenga que comunicar pronto, pero es importante que yo trate de poner a la otra persona en la disposición de escuchar una noticia que va a ser muy difícil, pero en la que necesitamos un poco de cordura y de sensatez. Si lo comunico cuando una persona va manejando, podemos correr un riesgo quienes vamos, por ejemplo, en el carro. Es importante que nos demos siempre el tiempo de pensar cómo quisiéramos que los demás nos comunicaran una situación de estas difíciles, una información importante. Por eso me remito a esto que comentaba en un principio. La empatía es indispensable en la comunicación. Pensar cómo me gustaría a mí que esa persona me comunicara alguna situación difícil, alguna complicación, alguna situación importante, es importante para el saber, en la medida de lo posible, cómo debiera yo comunicar, considerando los sentimientos y el cuidado en todo momento de la otra persona. Cuando la comunicación es para todo un grupo familiar, lo que tengo que considerar es el cuidado de la integridad de mi familia o del grupo de personas al que lo voy a comunicar. En este caso, bueno, en el tema estamos pensando en la familia. No demos por menos a las personas y a los miembros de nuestra familia. No sintamos que le debemos una comunicación de más calidad a personas externas que a las personas de nuestra casa. En conclusión, cuando tengamos alguna situación importante y difícil que comunicar a nuestra familia, es importante que busquemos el lugar adecuado. Una recomendación, un buen lugar, un espacio que ordinariamente es un espacio adecuado para comunicar este tipo de situaciones,
es el comedor, este espacio donde nos reunimos a platicar. Otro muy buen lugar puede ser la sala de nuestra casa, un lugar donde estemos viéndonos todos unos a otros de frente y podamos dialogar la situación de la mejor manera. Es importante empezar nuestra comunicación de manera tranquila, y cuando la situación que estamos comunicando es ya de por sí difícil y no tenemos el cuidado de que la familia la reciba de la mejor manera, bueno, creo que en este sentido sería indispensable que tengamos presente cómo quisieran los demás recibir esta información. De la manera más adecuada, de la manera más tranquila. Es importante que hubiera previsto aquello que voy a decir. ¿Por qué? Porque cuando lo preveo puedo también prever algunos escenarios de respuesta. Si yo sé que la comunicación que voy a dar puede molestar a alguno de los miembros de la familia, es diferente cuando no lo tengo previsto y el miembro de la familia está en ese momento saltando en sus emociones, que cuando ya lo preví, y entonces puedo manejar mucho mejor la situación si ya lo preví, mucho mejor si lo tengo comunicado también con mi pareja. Una recomendación importante para tener claro qué quiero comunicar es haberlo escrito, haber escrito exactamente qué quiero comunicar para no estarle dando rodeos y para no dar a entender algo que a lo mejor en eufemismos me pierdo y digo, híjole, voy a decirle a mi familia que penosamente perdimos la capacidad que teníamos económica previa. Caray, si lo que tengo que decir es que me despidieron, tengo que decirlo con esas letras. Por eso es importante haber previsto, mucho mejor si está anotado, qué es lo que tengo que comunicar. Y el cómo comunicarlo, lo decía, es indispensable. Ahora bien, una última recomendación para nosotros que somos creyentes. Cuando una comunicación que se va a entablar es importante, es indispensable haberlo hecho comenzando con una oración, de tal modo que la familia, encomendada a la luz del Espíritu Santo, pueda tener una guía en aquello que va a recibir y en aquello que va a decidir después de haber recibido una comunicación difícil, un comunicado importante de índole difícil. Por último, quisiera invitarles a que sigamos haciendo oración por el instituto y por la situación en la que estamos viviendo. Esperemos que muy pronto podamos estar nuevamente juntos en el mismo espacio físico. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.